Hola a todas y todos, estamos en un nuevo programa de Cuarentenas que Hablan, este es el capítulo 12, y hoy día contamos con la participación de la compañera Victoria Arriagada, quien tiene un extenso currículum social en la ciudad de Osorno. En este momento está como integrante y vocera del Manos Construyendo, que es una organización política social del territorio, pero también ha tenido experiencia en distintos sectores de lo que es la organización popular de esta ciudad. Ha sido parte o todavía es parte de la coordinadora feminista 8 de marzo, del movimiento Pobladores Vivienda Digna. El año pasado estuvo también como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos. Así que, Kika, un honor tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por el espacio, Javier. Siempre es un agrado al menos estar en los distintos espacios donde podamos dar a conocer todas las cosas que se han hecho acá en Osorno y las distintas luchas que se están levantando. Respecto a eso que me mencionas, quería preguntarte un poco qué es esta organización de Manos Construyendo, que se constituye como un referente político-social en una ciudad de Osorno, así que cuéntanos cómo funciona el movimiento social por esta ciudad del sur de Chile. Ujú. Bueno, nosotros la verdad como Manos Construyendo, primero contarle a todos quienes nos están escuchando que la organización Manos Construyendo es una organización política social que nace a fines del año 2015. Nuestra principal característica, la verdad, es que es un espacio multisectorial, o sea que nos articulamos diferentes actores sociales de la clase trabajadora para poder generar de alguna forma una síntesis, una política pública en la ciudad, de acuerdo a las diferentes luchas que puedan estar ya sea emergiendo, como también luchas a impulsar dentro del territorio. Entre esos, por ejemplo, tenemos diferentes sectores, el sector estudiantil, el sector laboral, el sector poblacional, donde de alguna forma hacemos, como te decía, síntesis, nos articulamos en esta estructura más general, que sería esta organización Manos Construyendo. Y desde ahí, la verdad, hemos sido activos, al menos desde el 2015 en adelante, como Manos Construyendo en las diferentes luchas que se han levantado en su momento. Ya sea para la movilización por no más AFP en el fondo, por la mejoría y la dignidad en tanto a las pensiones. Hemos levantado también movilizaciones estudiantiles, hemos sido parte también de las diferentes movilizaciones feministas, al menos las compañeras de Manos Construyendo, los diferentes espacios que se han articulado a nivel de ciudad. Y también, y ahora en el fondo con mucha mayor relevancia, acerca del tema del movimiento de pobladores, vivienda digna, y las diferentes luchas acerca de la vivienda digna en lo que se ha desarrollado acá en Osorno, donde más adelante te puedo contar en el fondo cuáles han sido los diferentes detalles en torno a esta lucha que hoy día ha cobrado una importancia bien grande dentro de lo que es el territorio de acuerdo al déficit habitacional que hay. Muchas gracias por contarnos esa experiencia y algo que mencionabas era el trabajo que tienen algunas compañeras del Mano construyendo en torno al movimiento feminista en la zona. Y en relación a eso quería que nos comentaras un poco cuál es la impresión que tienen ustedes sobre un hecho coyuntural que fue el cambio de ministra. En redes sociales vimos algunos afiches donde despedían a la ministra Santelices y también de alguna forma ya le hicieron un rayado de cancha a la nueva ministra Salaquet, que fue un afiche que se compartió bastante, donde sacan a relucir algunas de las frases que evidencian cuál es el pensamiento que tienen las ministras de gobierno. Entonces, en torno a eso quería preguntarte cuál es el balance que hacen ustedes de las políticas de género y de protección a los derechos de la mujer, si es que han existido o no de parte del gobierno, cuáles son las principales críticas a la gestión de Pla, luego a la corta gestión de Santelices y, en definitiva, cómo se va a enfrentar el movimiento feminista a este nuevo nombramiento y, en general, a las políticas precarizadoras del gobierno. Ujú. Bueno, como lo dices tú, la verdad, hoy día dentro de las lógicas del gobierno y las distintas carteras, entre eso es el Ministerio de la Mujer, para nosotros dentro del balance que hacemos como espacio, como coordinadora feminista 8 de marzo, Osorno principalmente, es que hoy día las diferentes políticas públicas que se han desarrollado, que en el fondo se han lanzado, no es más que hoy día que la agudización o el interés por la precarización de la vida de las mujeres, sobre todo de la clase trabajadora.
Hoy día vemos, por ejemplo, ya sea diferentes comentarios, por ejemplo, de eh, que han sido, la verdad, completamente desafortunados, ya sea en su momento, por ejemplo, con la ministra Isabel Pla, con respecto al tema de los piropos, por ejemplo. Vemos hoy día, después vimos la gestión, la corta gestión de Santa Elises y todo su carga política que viene al menos detrás de ella, donde ella finalmente ha sido defensora de la dictadura militar. Bueno, hay ciertas relaciones de parentesco también, pero sin ser completamente relevante eso, hoy día vemos en el fondo un gobierno, vemos ministras en el fondo completamente negacionistas a lo que han sido, ya sea la violación de derechos humanos, como también las violaciones, por ejemplo, de agresiones político-sexual que hoy día pudimos ver en la revuelta popular hace unos meses. O sea, durante la gestión, por ejemplo, de la ministra Isabel Pla, donde de forma reiterada se denunció diferentes violaciones, en tanto, como te decía, violencia político-sexual, el negar en el fondo que estaban ocurriendo esas cosas, el negar que durante, por ejemplo, la revuelta popular se violó los derechos humanos, se mutiló personas, se asesinaron personas, es completamente grave. Hoy día, para nosotras, las ministras no caben más que en la lógica y en los argumentos finalmente de los cuales se sostiene este gobierno de Sebastián Piñera. O sea, para nosotros, en el fondo, el que hoy día haya sido nombrada Mónica Salaquet, ministra de la Mujer, la verdad para nosotros no es una sorpresa, en ningún caso esperamos buenas ministras bajo un gobierno en el fondo que es derechista, que ha sido criminalizador de la protesta social, que ha sido en el fondo precarizador, ya sea con los trabajadores, con los pobladores y también en el fondo con los estudiantes, en donde más que nada nosotros apuntamos a que hoy día desde la fuerza social, ya sea en la calle como en el fondo anteponiendo un programa político o diferentes en el fondo propuestas políticas, ya sea en esta crisis como también en términos generales desde el movimiento feminista, es lo que hoy día nosotros estamos apostando finalmente. No es solamente el tema de que hoy día nosotros esperemos que haya una buena ministra, cuando hoy día dentro de nuestras lógicas no cabe que una buena ministra esté dentro de ese sector político, no sé si se entiende. Entonces, vemos de alguna forma con preocupación incluso los diferentes, eh, las diferentes cifras que han emergido con respecto al tema de la violencia de género, incluso en la pandemia. Hoy día vemos, por ejemplo, de que la violencia en tanto confinamiento también se ha aumentado, se ha disparado eso. Entonces, ¿cómo vemos un ministerio de la mujer completamente ausente o con, de alguna forma, propuestas que hoy día no están fuera de la realidad en tanto cómo se genera la violencia en los diferentes espacios? Hoy día, ¿a qué me refiero con esto? Con la campaña, por ejemplo, de la famosa mascarilla 19, donde, claro, o sea, muchas farmacias, muchos en el fondo espacios colaboraron para poder llevar adelante esta campaña. El tema es que hoy día no se han preguntado, no se ha preocupado, por ejemplo, el gobierno o el ministerio, es realmente qué pasa con esas mujeres que están siendo víctimas de violencia dentro de sus hogares. Hoy día vemos que un ciclo de violencia, por ejemplo, lo primero que se hace es aislar completamente a la víctima del entorno, ya sea público, como también de las principales redes de apoyo, en tanto amistades o familiares. Entonces, hoy día el pensar que en medio de una cuarentena que está completamente militarizada, que en el fondo se castiga al que sale afuera, incluso cuando se debe salir a trabajar. El pensar que hoy día una mujer puede salir, una mujer en situación de violencia puede salir y,
y en el fondo acudir a una farmacia para poder denunciar es algo en el fondo completamente eh, desconectado, la verdad, de la realidad social que viven las mujeres víctimas de violencia. Entonces, dentro de esas cosas es más que nada lo que nosotros hemos podido hacer balance. Como te digo, el tema del nombramiento, por ejemplo, de esta nueva ministra, eh, bueno, la verdad no esperamos cosas buenas, sobre todo en el hecho de que partimos recordando este dicho bien, bueno, desafortunado es decirlo menos, en torno a que una niña de 11 años en el fondo es valiente porque tiene a su bebé, en medio en el fondo de discusiones en materia del derecho al aborto, incluso siendo una persona que se negaba completamente al aborto en todas sus causales. O sea, incluso en el riesgo de vida de la madre. Entonces, si eso no, si, yo conocí al menos históricamente un personaje bien célebre de la derecha que incluso teniendo riesgo de vida de la madre no apoyaba el derecho al aborto y ese es Jaime Guzmán. Entonces, si hoy día los comparamos, la verdad, y siendo también una persona que está completamente en contra de lo que fue la extensión de este postnatal para las mujeres trabajadoras, no, la verdad no vamos a esperar, al menos desde la institucionalidad, que vengan a solucionar, entre comillas, las diferentes problemáticas que tenemos las mujeres desde la clase trabajadora. Sí, algo importante que mencionabas ahí, que estas no son, parece que no son solo frases desafortunadas, sino que revelan una matriz de pensamiento que tiene la derecha reaccionaria en Chile. Y otra cuestión bien importante que mencionabas era que no tienen ministras y hay un ministerio ausente y un gobierno ausente en los sectores populares. Por ahí quería preguntarte cuál es la experiencia que ustedes han tenido principalmente en torno al movimiento de vivienda y el trabajo en las poblaciones en Osorno, y sobre todo preguntarte cómo ha sido la experiencia del campamento de dignidad, que hemos visto algunas campañas e imágenes que han ido levantando. Así que cuéntanos respecto a ese trabajo y organización popular que existe en ese territorio. Ujú. Bueno, nosotros, al menos con diferentes compañeras y compañeros, en el fondo recordar ahí nuestra compañera Loreto González es la vocera del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna Osorno, donde desde ella y bueno, desde muchos compañeros también que son parte de este movimiento y que finalmente han levantado la lucha por la vivienda acá en el territorio, venimos trabajando, si no me equivoco, desde fines del 2018, principios del 2019, donde en el fondo nosotros partimos principalmente con la conformación de un primer comité, que es el Comité Construyendo Vivienda Digna, para de alguna forma apostar a la disputa del terreno del predio Baquedano. En el fondo, recordar que el predio Baquedano acá en Osorno es un terreno que fue usado, en el fondo tenía uso militar, de entrenamiento militar, era parte del regimiento. Y en el último periodo de Michelle Bachelet, ese terreno en el fondo fue cedido para que se dé solución habitacional a un déficit de esta misma materia habitacional que se arrastra por más de 10 años. Entonces, no es algo menor, sino que hoy día son más de 4.000 familias que no tienen vivienda propia en el fondo y que viven en condición de llegado, en el fondo en distintos campamentos o obviamente pagando arriendo. Y cuando hoy día vemos una política de arriendos que solamente tiende al alza y en ningún caso a la baja, y por el contrario los salarios no alcanzan, cada vez el costo de vida es mayor. Entonces, dentro de eso, se dio con todo el tema de este periodo de revuelta popular, que se dio en el fondo, emergieron diferentes tomas de terreno, producto mismo de este conflicto de vivienda y de su déficit. Hoy día, por ejemplo, si no me equivoco, en enero, sí, diciembre, enero, emergieron estas tomas y de alguna forma llegaron a haber más de 20 tomas de terreno.
en donde ahí se también, o sea, llevado toda la conflictividad que tuvo la revuelta popular en tanto la represión hacia el pueblo, ahí mismo también se reprimió y se desalojaron muchos terrenos en el fondo que eran fiscales y que no dudaron ni les tembló la mano en desalojarlo. Y desde ahí, en el fondo, nace, desde esas tomas de terreno, nace hoy día lo que es el campamento Dignidad de Franque, está ubicado en el sector de Franque de acá Osorno, bueno, una ciudad que tiene alrededor de 100.000 habitantes, un poco más, en donde eh, de alguna forma, eh, bajo la lucha en el fondo pobladora, se decide tomar ese terreno y ya hoy día podemos ver los distintos avances que hay dentro del campamento. Ya en el fondo se han construido algunas casas, eh, se han sostenido en el fondo diferentes problemáticas, por ejemplo, el tema del agua potable, que hoy día dentro de la pandemia es algo completamente primordial. O sea, cuando hoy día escuchamos que todo el mundo nos dice que tenemos que lavarnos las manos a cada rato, y en el campamento de Dignidad de Franque han sido los mismos pobladores, a través de su vocera también, quien es Loreto, donde se han eh, de alguna forma logrado presionar a las autoridades para que, por último, en el fondo, claro, vayan a dejar agua y se dejen estanque y ahí puedan tener acceso a un agua potable. Y sin duda hoy día son diferentes problemáticas que se viven en el fondo desde las y los pobladores, al menos nosotros, ya sea como Manos Construyendo o como Vivienda Digna también. Hoy día constituimos que el sector de los pobladores, el movimiento pobladores ha sido el principal, de alguna forma, frente de resistencia, ya sea en el fondo incluso desde las calles, eh, para de alguna forma denunciar las políticas de hambre y de cesantía que hoy día ha venido a desarrollar el gobierno de Sebastián Piñera en medio de esta crisis sanitaria, que al menos nosotros la vemos como parte de una crisis general, no es algo en el fondo aparte, sino que hoy día venía una crisis general que al menos la pudimos ver desatada completamente desde el 18 de octubre en adelante, y que hoy día con esta pandemia, producto del coronavirus, en el fondo se viene a agudizar mucho más, en el fondo, ya sea las distintas desigualdades que existen, como finalmente el empobrecimiento de la clase trabajadora. Hoy día, en el fondo, vemos cómo hay sectores importantes de trabajadores que finalmente no son trabajadores, ¿cómo decirlo?, como formales, sino que hoy día son trabajadores populares que trabajan el día a día, que en el fondo son trabajadores independientes, como los feriantes, por ejemplo, y todas las personas que son, por ejemplo, asociadas a la construcción o que hacen en el fondo como estos como pololitos a las casas, que hoy día con la pandemia se ven completamente coartados, y que es de alguna forma el sector principal de la sociedad que se ve en una dicotomía entre, por ejemplo, el hambre o el contagio. O sea, me quedo en la casa y no tengo en el fondo para comprar alimento y paso hambre, o de alguna forma salgo a trabajar, tengo para comer, pero me expongo al contagio. Entonces hay ahí una dicotomía que en el fondo viene a revelar finalmente como lo más cruel de este sistema capitalista, donde muchas veces también, por ejemplo, ligado a eso, escuchamos, y que acá en Osorno cobra mucho más sentido, es el hecho de que, claro, o sea, todas las campañas e incluso en el fondo sectores profesionales, que nosotros, claro, podemos entender que este es el primer mecanismo para evitar en el fondo la propagación del virus, que es, por ejemplo, quédate en la casa. Pero ¿qué pasa en el fondo cuando hay personas, que no es un grupo menor, que no tiene casa? No tiene casa.
Hoy vive en el fondo en campamentos o vive en el fondo de allegados, viven en condición de hacinamiento. Es muy distinto en el fondo vivir en una casa de más de 60 metros cuadrados, que vivan 4 personas, a vivir 5 personas en una casa en el fondo de 20 o 30 metros cuadrados. Entonces, las condiciones en el fondo sociales y de clase finalmente son completamente distintas a la hora de hablar, al menos dentro de lo que significa la pandemia eh, y de lo que ha significado finalmente ser poblador en Chile. Entonces, hoy día en el fondo vemos que el movimiento Pobladores Vivienda Digna Osorno y también el Campamento Dignidad de Franque avanzamos en torno a organizar finalmente eh, lo que hoy día preocupa más, que finalmente es organizar estas redes de abastecimiento. Este domingo, por ejemplo, va a haber la segunda olla común del Campamento Dignidad de Franque, donde no es solamente para las y los vecinos del campamento, sino que también para todos los vecinos que están alrededor y los distintos campamentos que también están cerquita del campamento de Dignidad. Entonces, hoy día formar estas redes solidarias de abastecimiento y poder de alguna forma articular la lucha cuando ya todos en el fondo debamos salir a reclamar lo justo, si es que no es antes, la verdad, estemos completamente preparados. Los pobladores estemos preparados, los trabajadores también, y con, en el fondo, las herramientas necesarias para eso. Entonces, dentro de eso es más que nada lo que se ha configurado dentro del movimiento pobladores, y principalmente hemos generado las distintas redes, como te decía, de abastecimiento, e incluso campañas de acopio, ya sea en terreno como donaciones también, para poder generar canasta y dejarle a las personas que lo están necesitando finalmente. Lo importante que en esta ola de precarización que se vive producto de la pandemia y de las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos, sea el pueblo el que se ha ido organizando y tomando de propia mano algunos espacios, inclusive construyendo eh, sus propias casas. Yo creo que acá estoy destacando algunas imágenes que podemos rescatar del mismo fanpage de Manos Construyendo, por si quieren ver todo el book. Ujú, Pero ahí está, muestra cómo los pobladores estos últimos días han estado participando. Y algo bien importante que mencionaba la Kika es que ha estado liderado principalmente por mujeres. Y ahí mm, vemos también a la compañera Loreto y algunas imágenes de incluso familias completas que están mm, participando dentro del proceso del campamento. Así que importante revelar esta experiencia que se da en el sur de Chile. Otra cuestión, Kika, que quería preguntarte era que estas mm, experiencias multisectoriales también han tenido una expresión política. Y esa expresión política también se ha manifestado en torno a la discusión del proceso constituyente. mm, Entiendo que ustedes, en conjunto a otras organizaciones, formaron lo que se llama el Comando Pueblo Unido. ujú. ¿Podrías contarnos cuál es la perspectiva que tiene este comando? ¿Hacia dónde conduce? ¿Están por la vía institucional, una vía popular? ¿Cómo de alguna forma sintetizan esas apuestas que han sido transversales al movimiento popular chileno en los últimos años? ¿Y cómo se plantean enfrentar la coyuntura actual cuando hay voces como la de Alamán, Longueira, que están haciendo dupla para suspender el plebiscito? Parece que otras fuerzas que mantenerlo. Entonces, cuéntanos un poco cómo se ha dado esa articulación desde el sector popular para enfrentar la coyuntura o el proceso constituyente en curso, que desborda lo meramente institucional, y por otro lado también cómo piensan proyectarse en el escenario que está bastante difícil. Ujú. Bueno, bueno, partiendo yo creo por explicar, claro, cómo se conforma este comando. Hoy día se conforma ante la necesidad, en primer lugar, de la representación de los actores sociales desde los diferentes movimientos sociales, o sea, desde los espacios populares, que de alguna forma apostemos a este cambio de constitución, pero que no es solamente bajo una lógica del sí apruebo, sino que eh, podríamos denominarlo como que es un sí apruebo, pero que es crítico en el fondo. Hoy día la primera lectura que debemos hacer es que lo primero que ocurrió durante el periodo de la revuelta popular, luego de este acuerdo
el acuerdo como por la paz y la nueva constitución, si no me equivoco, donde se reúne finalmente la clase política e incluso parte de lo que creíamos una oposición más tendiente a la izquierda como el Frente Amplio, pero pudimos ver al menos de que desde ese tiempo esta parte, la verdad, ha dejado harto que desear las distintas actitudes políticas que ha tenido en el fondo ese sector o ese conglomerado finalmente de lo que significa el Frente Amplio, en donde hoy día vemos, por ejemplo, que ese espacio de acuerdo finalmente tenía dos objetivos. O sea, por un lado, en el fondo, frenar la movilización popular, como darle un freno para poder discutir, claro, el tema de la constitución. Ahora, ante eso, nosotros al menos como Osorno dijimos como, ¿en qué posición quedamos? ¿Nos quedamos fuera del proceso y vemos el proceso por fuera? Cuando en el fondo hoy día no tenemos, por ejemplo, no sé si un partido, pero un espacio, una plataforma que apueste críticamente por el cambio de constitución en tanto cambios estructurales significativos, o en el fondo finalmente somos parte de aquello, del proceso, eh, pero ponemos el acento en cuestiones relevantes. Y esas cuestiones relevantes, sin duda, hoy día es dotar de contenido político, de contenido programático, lo que hoy día significa la discusión por una nueva constitución. O sea, hoy día nosotros, claro, estamos por el sí apruebo, por la convención constituyente o constitucional, pero es importante en el fondo desde lo que hemos hablado como Comando Popular Pueblo Unido, es que es completamente necesario dotar de contenido político. Y en cuanto a qué, al programa político, estas reivindicaciones históricas que ha tenido la clase trabajadora en términos estructurales, en términos ya sea un cambio de código laboral, la estatización en el fondo de los recursos naturales, qué pasa con el sistema educativo, qué pasa en el fondo hoy día, incluso dentro de la constitución actual, por ejemplo, no figura en ningún lado el derecho a la vivienda digna. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, qué hace el movimiento pobladores para en el fondo dotar de contenido y que hoy día en una constitución en el fondo nueva esté el derecho a la vivienda digna? Entonces, para nosotros, como te digo, es crucial el tema del contenido porque perfectamente si nosotros nos situáramos netamente en el sí o sea, en el apruebo, en el rechazo en el fondo, perfectamente se puede dar la posibilidad de que exista, por ejemplo, una constitución eh, pinochetista, derechista 2.0 o bien una constitución en el fondo progresista liberal. Entonces, dentro de eso es que el comando se conforma principalmente por actores sociales, desde los movimientos sociales, estudiantes secundarios, universitarios, trabajadores. En el fondo están los compañeros del Movimiento por la Unidad Docente acá. Nosotros en el fondo desde los distintos actores, compañeras feministas también, donde en el fondo situamos que desde ahí debemos dar la lucha, desde el contenido programático. Apostamos en el fondo a esta realización del plebiscito y referente a, claro, estas últimas como declaraciones que ha hecho al menos esta dupla como Alaman-Longueira en el fondo, donde, por ejemplo, Alaman en el fondo como rostro, entre comillas, del rechazo, viene a comentar de que para él es necesario al menos o es como válido que se genere un Congreso 2021 y que ese Congreso, por ejemplo, tenga facultades constituyentes. Por otro lado, por ejemplo, vemos que Longueira dice derechamente de que el plebiscito de entrada está de más y de que tiene que ser, por ejemplo, las elecciones de estos constituyentes bajo listas en el fondo nacionales y no distritales. Entonces, como que bajo la lógica de Longueira, como que estaría lo mejor de la derecha, el centro y la izquierda. Entonces, ahí, al menos como Comando Pueblo Unido, o sea, derechamente ahí el miedo es que pierda el rechazo. O sea, sabemos de que va a perder el rechazo hoy día, independiente en el fondo de la pandemia. Creo que todavía todo está en la retina de la gente, el cambio de la Constitución.
Y es luego, en el fondo, de este plebiscito, de ya preocuparnos en el fondo de ganar el plebiscito, de ganar el apruebo, es que nosotros pensamos de que solamente desde la fuerza social, en el fondo, desde los movimientos sociales, desde finalmente la clase trabajadora movilizada, desde afuera, en el fondo hacia adentro, se va a tener finalmente que hacer esta presión por democratizar también esta convención constituyente y finalmente apostar a lo que es una asamblea popular constituyente. Entendiendo de que si es que nosotros dejáramos solamente la convención constitucional o la convención constituyente así como está, ya, o sea, de partida entramos con la trampita de los 2/3, por ejemplo. Entonces, para nosotros ahí es vital finalmente que sea el movimiento social desde las calles finalmente que haga esta presión real y hacia en el fondo la institucionalidad para poder dar la lucha y la disputa por una nueva constitución. Entonces, hoy día más que nada estamos abocados a eso, finalmente a generar estas propuestas, este contenido programático, no solamente en términos eh, como nacionales, sino que obviamente comunales también, el hecho de que cuáles han sido los requerimientos, las problemáticas que hemos sostenido como comuna de Osorno, como región de los lagos, entonces, más que nada vamos apostando hacia ese camino. Sin lugar a dudas, es un proceso bastante interesante porque pone la centralidad en torno a qué es lo que queremos cambiar, son los elementos primordiales de una discusión programática, pero también se hace cargo en torno a cómo se debiese cambiar. Entonces, por un lado, reconoce la existencia de un proceso institucional que es innegable y que es difícil desde el movimiento popular y social estar en contra de un cambio de constitución, pero también entendiendo de que este límite de los 2/3 que mencionaban nos pone una camisa de fuerza que hace imposible que las cosas cambien. Por tanto, esta apuesta de desborde de lo que es la Convención Constitucional a través de la movilización desde las calles y con protagonismo de las propias organizaciones, parece ser un camino que a lo menos hay que jugárselas por construir esas referencias desde las organizaciones populares, desde el movimiento social también, y entrar a disputarla al poder. Si en definitiva la discusión constituyente es cómo entendemos nuestra vida en sociedad y que hoy en día ha estado caracterizada por la opresión y dominación de un sector particular de la oligarquía chilena representada por los intereses mayores empresariales y una clase política subcontratada, en definitiva. Así que estamos llegando al tiempo, quiero darte las gracias por haberte dado el espacio de participar en este programa. Esperamos que las organizaciones de Osorno igual estén ahí con ánimo y disposición de participar. Hace unos programas atrás tuvimos a la Loreto igual, contándonos la experiencia, sobre todo a nivel territorial, que ahora ha reforzado. Así que muchas gracias, Kika. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, antes de que se me olvide, el comando también apuesta en el fondo por, a la hora de que existan, por ejemplo, elecciones, que estas elecciones finalmente sean populares, o sea, de que los representantes sean representantes de los movimientos sociales, de los espacios populares, y no en el fondo ya más operadores políticos de la misma clase que nos ha venido a precarizar no solamente la derecha, sino que también al menos este sector de la ex nueva mayoría, la concertación, que harto empeño le pusieron en el fondo dejar a la clase trabajadora como la tienen o como estamos hasta la actualidad. Así que eso, muchas gracias en el fondo por el espacio y un gusto siempre poder aportar. Participación popular sin delegación, podríamos decir que es la consigna que han ido acuñando desde el Comando Pueblo Unido. Dos mensajes finales. Primero, si es que pueden aportar, el Movimiento Pobladores Vivienda Digna está realizando una campaña de recolección de aportes monetarios y materiales. Ahí están los números de teléfono, también pueden encontrarlos en el fanpage del movimiento y que va a estar a disposición también en los comentarios de este programa. Y en segundo lugar, los dejamos invitados a que participen en el capítulo 13 de Cuarentenas que Hablas, que se transmitirá, como siempre, a través de Convergencia Medios. Hasta pronto.